Lo comentábamos desde temprano, sigue generando reacciones la decisión del presidente Gabriel Boric de convocar para este lunes a primera hora al Consejo de Seguridad Nacional. Todo esto en el contexto de la crisis que tiene que ver con el combate a la delincuencia. Hablamos de este tema, está con nosotros aquí en el estudio de ADN hoy Ricardo Montero, por estos días ministro subrogante de Defensa. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula. Muy buenos días, Mauricio. Gracias, ministro, por estar acá. Subsecretario como cargo titular hoy en las funciones de la ministra Maya Fernández y además exconvencional. Tal cual. Por ahí habíamos conversado tantas veces con él. Ministro, en los últimos días, el presidente vuelve de Chiloé. El miércoles ustedes como gobierno sostienen una reunión, usted es parte de esos encuentros y la historia que se empezaba a reconstruir es cuáles fueron los factores que tuvo a la mano el presidente Gabriel Boric para decidir ahora sí convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Yo ya decía, usted estuvo en esa reunión, ¿por qué el gobierno ahora avanza a una medida como esta que fue resistida durante harto tiempo más allá de la solicitud que se habían hecho desde varios sectores políticos? Lo primero, yo sé que el COSENA es un órgano que tiene su historia y es una historia que se marca claramente en el año 2005. Hay un antes y un después. Pasa de ser uno enclave bastante autoritario y poco democrático a un órgano absolutamente democrático reconocido en la Constitución. Y es el órgano que estamos hablando. Hoy es un órgano consultivo que cita exclusivamente el presidente, a diferencia como era antes, y el presidente consideró pertinente en este momento citar a todos sus componentes, que son el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, el Contralor o la Contralora en este caso, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, a lo cual siempre se ha sumado la ministra del Interior, la ministra de Defensa. El punto es por qué se considera que este momento es pertinente para ocupar esta herramienta. Ahí hay datos objetivos y públicos. Nosotros tuvimos un año relativamente bueno vinculado a la seguridad del año 2023 y se logró mejorar cifras en el norte, en el sur, pero todavía tenemos problemas, sin lugar a duda, en temas tan relevantes para la sociedad como homicidios y delitos violentos. Tuvimos un inicio de año complejo. Y el presidente siempre ha dicho que él va a utilizar todas las herramientas que le entregue el Estado de Derecho en la medida que las considere pertinentes. Esta es una de las herramientas y lo que buscamos es dar respuesta a este inicio complejo de año del cual queremos hacernos cargo lo más rápido posible. Ministro, aquí justamente más temprano citábamos lo que dice la Constitución respecto del carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas, de los comandantes en jefe, y a su vez del capítulo 12 de la Constitución que indica que en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional los comandantes en jefe tienen, como todos los integrantes de la instancia, como Consejo, entregar su opinión sobre materias que tengan afectación a las bases de la institucionalidad y a la seguridad nacional. Y aquí planteamos, aquí significa que se está tácitamente reconociendo que hay problemas con las bases de nuestra institucionalidad y alguna amenaza a nuestra seguridad nacional. ¿Así de grave es la situación? Yo haría ya que vamos a hacer un análisis constitucional, lo descompondría en una serie de partes. Primero, ¿cuáles son las atribuciones de las Fuerzas Armadas? Son las atribuciones que están en el artículo 101, que son de la defensa de la patria, que son esenciales para la seguridad nacional, y en ese mismo artículo están, por oposición, cuáles son las atribuciones que tienen las policías, de orden interior, de dar eficacia al derecho. Esa es la regla general. Ahora la misma Constitución entrega herramientas complementarias. ¿Cuáles son esas herramientas complementarias? Las del 39 al 45, que son los estados de excepción constitucional. Tenemos hoy vigente uno de emergencia en la zona sur, de la cual participan las Fuerzas Armadas. ¿Qué otra herramienta existe? Existe la del 32 número 21, que es de zonas fronterizas. Tenemos esa herramienta también activada en la zona norte por esa materia. Además, la otra actividad que tienen son plebiscitos y elecciones que todos los años han participado, a lo menos durante nuestro gobierno van a ser todos los años. ¿Qué es lo importante de eso? Que cada uno de los integrantes del COSENA va en la calidad, en la investidura y con las facultades de su cargo. Y eso aplica también para las Fuerzas Armadas. Y los generales van, los comandantes en jefe de cada una
una de las ramas, en atención a que hoy día tenemos mecanismos de excepción constitucional extraordinarios desplegados a lo largo del territorio nacional. Significa que las presentaciones y las declaraciones de los comandantes en jefe están dentro de esa línea. Y se tienen que enmarcar en ella. Exactamente. Pero estamos hablando de materias que son las materias de análisis del Consejo de Seguridad Nacional que tienen que ver con cuestiones tan fundamentales como las bases de la institucionalidad y la seguridad nacional. Entonces a eso va mi pregunta. ¿Estamos con situaciones que amenacen esas bases y esa seguridad nacional? Estamos con 3 situaciones bien puntuales. La primera es la del norte, frontera vinculada a migración irregular. La del centro, que tenemos un tema preocupante que nos preocupa en materia de homicidio. Y la del sur, en que hay ataques incendiarios, ataques violentos y en ciertas circunstancias también terroristas, de los cuales nos estamos haciendo cargo. Esto cruzado con temas vinculados al crimen organizado presenta una situación en que merece el máximo análisis en materia de seguridad con todos los poderes del Estado. Y acá hay un tema que es muy importante. Nosotros miramos esto en Chile y tendemos a bajar la cabeza y mirar qué es lo que está pasando acá. Pero este es un fenómeno mundial de todas las democracias occidentales. Estados Unidos, problema de migración en Texas. Ecuador, todos sabemos cuál es la situación y tal vez porque no se tomaron ciertas medidas cuando había que tomarlas. Brasil de Lula está con apoyo militar en puertos y aeropuertos. Suecia está con este mismo debate. Homicidios, cómo pueden apoyar los militares. Países Bajos en los puertos, exactamente el mismo debate. En el caso de infraestructura crítica, que es lo que nos convoca el día lunes, España tiene una ley hace más de 10 años. Francia tiene una ley vinculada hace un tiempo similar. Entonces, este es un fenómeno global que está afectando a las democracias, que ha ido evolucionando en el tiempo y del cual tenemos que hacernos cargo. Una forma de hacernos cargo es utilizar las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho. Una de esas herramientas es el COSENA. Ya, estamos conversando con el ministro subrogante de Defensa, Ricardo Montero, aquí en ADN Hoy. El COSENA, usted ya lo decía, lo comentábamos nosotros temprano, lo delimitó el propio presidente Gabriel Boric, va a trabajar en base al proyecto de infraestructura crítica que ya se está trabajando en el Congreso, valga la redundancia, ¿no? Y eso podría gatillar, o eso busca, permitirle al presidente Gabriel Boric disponer de las Fuerzas Armadas para estas materias, ¿no? El combate a la delincuencia, el tema del orden público. El proyecto tiene cosas que ya están planteadas, que busca definir qué lugares son de infraestructura crítica, el rol que van a cumplir las Fuerzas Armadas, pero también está ahí el tema del uso de la fuerza, que aparece cuando se discute sobre las Fuerzas Armadas en la calle, digamos, ¿no? O sea, cuánto van a poder hacer y cuánto no. Entiendo que para eso hay un proyecto distinto, que el gobierno presentó un proyecto paralelo para la regulación del uso de la fuerza, ¿no? Solo para ordenar un poquitito, de las herramientas que están hoy día vigentes está el artículo 32, número 21, que es una atribución presidencial. Eso se divide en 2 partes. La primera es zona fronteriza. La zona fronteriza tiene por una habilitación constitucional un decreto con fuerza de ley del presidente que regula cómo se actúa en zona fronteriza, sí, incluido el uso de la fuerza. El sur tiene su propia regulación. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Pero ahora con esto que usted divide como el centro, estamos hablando de otros lugares, ¿no? De combate a la delincuencia. No necesariamente, bueno, habrá que definir los lugares, pero se está hablando, por ejemplo, de los terminales de buses en Estación Central. A ver, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es el texto de la ley y cuál es la experiencia comparada? Es infraestructura crítica en un sentido amplio que después se acota a través de planes. Pueden ser, por ejemplo, como hemos hablado en ejemplos de Brasil, puertos, pueden ser aeropuertos, podrían ser eventualmente terminales, pero eso es abrir un poco de forma sin contornos la discusión. Yo creo que esta es una herramienta habilitante que permite... El debate en la ley es ese. ¿Cómo limitamos de forma efectiva para que en los 3 niveles sean consistentes? La habilitación constitucional que ya existe, la ley que entrega la regulación y especialmente los planes de cómo se ejecuta esta ley. Ministro, ¿y cómo va esa ley? Porque cuando el año pasado, hace justo un año, aquí lo hemos comentado en estos días, justamente se aprobó a fines de enero la reforma constitucional que permitía también la emisión de estos decretos con fuerza de ley o decreto supremo del presidente, ¿no? A pocos días se dictó el decreto, que entiendo que ese es el que usted refería recién, que habilita el norte, que habilitó el despliegue militar en el norte. Pero estaba pendiente la ley misma que tiene que regular y también las normas sobre uso de la fuerza que son como reglamento, tienen otro nivel, ¿no es cierto? Ahora va a ser por ley. Es que por eso es importante distinguir. Es un proyecto paralelo. Es que ahí está en varias instancias.
por distintos motivos. La ley de estado de excepción constitucional tiene las normas genéricas de uso de la fuerza y tiene ciertos lineamientos que ya están y que se han venido usando tanto en estado de excepción de emergencia como el de catástrofe, que es el que estamos habituados por incendios, por inundaciones. Número 2, en el norte tenemos un decreto con fuerza de ley, que obviamente fue facultado por el Congreso al presidente, que regula cómo tiene que ser el uso de la fuerza en el norte. Y además ahora hay un par de proyectos de ley, uno patrocinado y empujado por el Ejecutivo, que busca hacer una regulación general del uso de fuerza de las Fuerzas Armadas cuando realicen funciones que sean extraordinarias a las regulares. Es que ahí es donde entramos tal vez mucho en confusión, porque nos perdemos ya, porque había una ley de infraestructura crítica del presidente Piñera en su momento, que no tuvo acogida con la oposición de entonces, que ahora está en el gobierno. Dadas las circunstancias, aquí ha habido un cambio de visión, entendemos, aquello con lo cual estamos lidiando como país, y ahora el gobierno está impulsando esta ley. En definitiva, ¿cuál es esa ley de esos dos proyectos? ¿Se van a fusionar? ¿Se fusionaron? Entendemos que se presentó en agosto la iniciativa de este gobierno. ¿Y por qué han pasado tantos meses y no se ha legislado? ¿En qué estamos entonces en ese trámite legislativo que ahora estamos todos acelerados y el presidente está anunciando en el acelerador urgencias respectivas desde marzo? A ver, yo acá de nuevo distinguiría dos niveles. Yo sé que los abogados hacemos todo más complicado, pero uno es el nivel constitucional, que es el más arriba del paraguas. Esa reforma constitucional ya se hizo y se hizo el año pasado. Se hizo juntos reforma constitucional de zona fronteriza y de infraestructura crítica. ¿Qué significa? Que la habilitación constitucional está, que es lo que falta, una ley. Esa ley entró el año pasado y es una ley que es compleja. Se ha dicho y lo repetimos. ¿Por qué es compleja? Porque considera infraestructura crítica, que significa que no solo infraestructura del Ejecutivo, también es de otros poderes del Estado. ¿De privado también? Significa que también es de privado, que lo hace más compleja. Por ejemplo, transmisión eléctrica, por ejemplo, generación de energía, servicios básicos. Entonces, esto requiere una conversación transversal y una conversación muy fina, muy al detalle. Un símil sería temas de ciberseguridad, en que también se aplica a diferentes entes estatales, también a privados, también públicos. Entonces, estamos en esa conversación. Es una conversación que es compleja y es por eso que el presidente hace un llamado, y vamos a tener esta instancia en el COSENA para discutirlo, de poner la mejor voluntad en algo que nos preocupa a todos, que es la seguridad, la seguridad del país. Se busca de alguna manera también aunar criterios con los comandantes en jefe que más bien han mostrado reticencia siempre, no solo a esto ahora, sino que desde un inicio, desde el mismo estallido, reticencia incluso a actuar en el marco de un estado de emergencia, de salir a la calle con sus armas, cuando están preparados para otras cosas. Los comandantes en jefe anteriores y vigentes más de alguna vez han planteado su inquietud por ese tema. No estamos preparados para esto. Y además, agrego lo que comentábamos más temprano. Ricardo Martínez, el ex comandante en jefe del Ejército, volvía sobre este tema del uso de la fuerza y el respaldo que van a tener que tener por parte del Estado para salir a la calle, digamos, un soldado a cumplir este tipo de funciones. ¿Cómo lidian ustedes como ministerio, que son los que tienen la audición ahí directa sobre los... Estamos mezclando dos momentos históricos. Yo me puedo hacer cargo del periodo que me ha tocado a mí. Volví ahora muy contento al Ministerio de Defensa, un ministerio que me gusta mucho. Y llevo 5 meses en el cargo de subsecretario. La relación que yo he tenido con los comandantes en jefe es una relación excelente, de disposición. Han tenido un trabajo realmente notable en el norte y en el sur, reconocido por todos. En el sur fue la semana pasada la ministra de Defensa, la ministra de Interior y las comisiones del Senado de Seguridad y de Defensa, y reconocieron de forma transversal lo que se está realizando, un trabajo impecable en el norte, y yo he tenido la mejor relación con ellos, una voluntad de colaborar y una muy buena disposición. ¿Qué es lo que le corresponde? Por eso, ¿qué le corresponde? Le estamos preguntando por la disposición a esta, que usted ha dividido el país en 3, ¿no? En el norte, lo fronterizo, en el sur, los estados de excepción, y ahora lo que va a pasar en el centro, que es el proyecto que se está tramitando, lo que se va a ver en el COSENA. A eso los comandantes en jefe actuales y anteriores son reticentes. Al salir a la calle de combate... ¿Pero cuándo han dicho los comandantes en jefe actuales? Le estoy comentando lo de Ricardo Martínez, por ejemplo. Es que no es comandante en jefe. Pero la pregunta apunta a eso. ¿Cuál es la disposición hoy día, entonces? Yo creo que es muy importante desde dónde se habla. El general Martínez habla como ex comandante en jefe, hoy día un civil, y desde ahí da su opinión legítima desde dónde viene. Los comandantes en jefe tienen conversaciones con nosotros permanentes y tienen la visión técnica, táctica y de despliegue de lo que estamos realizando ahora, y es esa la opinión que se valora y que, por cierto, se escucha. ¿Y están dispuestos entonces a avanzar, a cumplir este tipo de funciones? A ver, el lugar donde se tramitan las leyes es el Congreso, y ahí cada uno ejerce sus atribuciones.
y después las leyes se cumplen de acuerdo a los mecanismos legales. Eso es claro y es evidente. Lo que pasa es que ha habido otras opiniones también, ministro, de comandante en jefe que están en el ejercicio de sus funciones, que han planteado su reticencia. El mismo comandante en jefe del Ejército, el general Iturriaga, ha hecho ver que ellos van a cumplir la Constitución, pero que hay tareas que tienen que ver con el orden público, y dijo él textualmente que han desvirtuado incluso su rol principal, que es la defensa de la soberanía, en fin, y la defensa... Ese es el inicio de toda la conversación que hemos tenido hoy día. Hay atribuciones que son permanentes de las Fuerzas Armadas y son las misiones esenciales, pero además la Constitución le entrega otras atribuciones en situaciones extraordinarias. Nosotros queremos que ojalá en el más breve plazo posible esas situaciones extraordinarias se terminen y podamos volver a la normalidad o a la regularidad constitucional de las tareas propias de las Fuerzas Armadas. Mientras sea necesario, mientras entregue la herramienta el Estado de Derecho, vamos a utilizar todas las herramientas para dar seguridad a la ciudadanía. Y entendemos que eso está en el marco de otras tareas que no son las de guerra, que también presta la Fuerza Armada, y usted la mencionaba más temprano aquí cuando hablaba de la situación. Que esa distinción es muy importante. Las elecciones y plebiscitos o emergencias nacionales donde también ellos trabajan. Ahora, ministro, hay quienes plantean otras cosas. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, que va a estar el lunes en la reunión del COSENA, el diputado Cifuentes, propone una policía militarizada, cuadros de élite del Carabineros, de la PDI, no sé si de otro tipo de fuentes que puedan nutrir un cuerpo como existe, según él plantea en otros países también, donde hay una policía que es especial, que es distinta a la policía normal de la calle, incluso en sus cuerpos operativos más especializados, y que tiene una función y una capacidad incluso de armas más potente, y que puede marcar, y que no es meter a las Fuerzas Armadas propiamente tales en el combate por preservar el orden público o la seguridad. ¿Cómo caen estas ideas en el... Primero, todas las ideas bienvenidas, todas las propuestas que tengan la intención de colaborar sean bienvenidas y van a ser analizadas. La experiencia comparada, hay diferentes casos. Lo que a nosotros nos ha dado mejor funcionamiento es trabajos integrados entre las policías y las Fuerzas Armadas, es lo que ha tenido mejor resultado. Respecto a especialización, también las policías tienen distintos grupos. Está el GOPE, que tiene tareas muy particulares, están policías de orden público. Entonces, esa diferenciación sí existe. Por ejemplo, en el sur trabajamos con tareas complementarias, en que Carabineros realiza una acción y desde las Fuerzas Armadas realizamos tareas de apoyo. Creo que eso ha venido funcionando bien y deberíamos seguir explorando esa línea. No sé si hoy día la mejor opción, y no lo veo a corto plazo como algo posible, es armar otro cuerpo que mezcle funciones de diferentes instituciones armadas. Ministro, y a propósito de lo que va a pasar con el COSENA, ya decíamos, va a estar enfocado en el tema de la infraestructura crítica. ¿Se cierra el debate por la posibilidad de decretar estados de excepción constitucional en la región metropolitana y en otras zonas del país que no sea la macrozona sur, por ejemplo? Ahí se ha señalado, yo creo que todas las herramientas del Estado de Derecho están siempre sobre la mesa y sobre evaluación. Lo que es muy importante es decir, dentro de ese marco del Estado de Derecho, cuál creemos nosotros que es la mejor herramienta a utilizar. Así ha sido a lo largo del gobierno y están arriba de la mesa. Hoy día creemos que no es la mejor solución. Creemos que explorar y avanzar en una capacidad de infraestructura crítica puede ser una herramienta buena para tener también arriba de la mesa y poder analizar. Hoy día esa no la tenemos. Y puede serlo tanto que permita también en un futuro quizás no tan lejano reemplazar la aplicación de los estados de emergencia, por ejemplo, en la macrozona sur, para aplicar ahí también la ley de infraestructura crítica con un despliegue militar que no inhiba ni restrinja derechos, como sí ocurre con los estados de excepción. Podría ser. Son herramientas distintas igual. Las herramientas, la que utilizamos en el norte en frontera, el estado de emergencia y la infraestructura crítica, son atribuciones distintas y tienen focos distintos. Por ejemplo, la de emergencia permite restringir derechos y podríamos avanzar, se podría hacer un toque de queda, hay una serie de derechos personales que pueden ser reducidos. El tema de la infraestructura crítica no, es mucho más focalizado, es ir a un lugar, tomar ciertas atribuciones, marcar un perímetro y proteger una infraestructura en particular. Entonces son herramientas distintas que evaluamos nosotros permanentemente, que ahora hay una que creemos que falta, que es la de infraestructura crítica, y por eso queremos avanzar en ella. Ministro subrogante de Defensa, subsecretario de esa cartera, Ricardo Montero, gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Que esté muy bien, ministro.